A continuación, les dejamos a María Soltrar, quien es geofísica de la Universidad Nacional de San Juan, Argentina. Es becaria doctoral de CONICET, perteneciente al Gabinete de Sismotectónica. Está cursando el doctorado en Ciencias Ambientales en la Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires, y ahora nos va a presentar su charla llamada Ciencia y Sociedad, la labor geocientista en la gestión integral de riesgos de desastres. Así que adelante, Sol, ahora es tu turno. Bueno, gracias, Vale. Bueno, ahí me acerco un poco. Espero que todos estén ahora viendo la presentación. Eh, bueno, para arrancar un poco, la idea era abordar este tema de ciencia y sociedad y cuál es la labor. Al principio, bueno, se gestó desde el lugar desde geocientífico, ¿no? Y qué aporte tiene a la gestión del riesgo. Y después un poco lo decidí ampliar para abarcar, digamos, cómo fue el desarrollo científico para llegar en última instancia a la gestión integral de riesgos de desastre. La idea es que en el camino vayamos construyendo este concepto y cómo se creó la gestión integral de riesgos de desastre. Bueno, y en ese sentido, obviamente, algunas particularidades de decir antes de empezar. Una es que esto no es parte de mi investigación, sino forma parte del marco teórico. Yo abordo problemáticas ambientales desde la investigación para la gestión del riesgo, pero bueno, esto corresponde más al marco teórico. Entonces, lo que se presente ahora tiene que ver con una articulación, un recopilado de bibliografía también. Y bueno, un poco la idea es, primero que me interrumpan, si hace falta, yo no veo nada, pero no tengo problema en por ahí cortar la charla. La idea es que sea también un diálogo. Y bueno, la idea es pasar esto de cómo fue en la historia, partiendo de la respuesta a la emergencia ante un desastre y cómo llegamos a la gestión del riesgo. Entonces, obviamente, antes de que, digamos, el primer vínculo con los desastres tuvo que ver con un vínculo y con un tipo de conocimiento mítico religioso y espiritual. Y entonces, obviamente no voy a puntualizar mucho acá, pero sí decir que todas las comunidades y los pueblos representaron, y lo interesante es que en las zonas de mayor peligro sísmico que hoy conocemos, o en los países como Japón, también México y acá Chile, Argentina y todo lo que es América Latina también, hubo una representación bastante clara de deidades que correspondían a deidades de los vinculados a los terremotos, a los volcanes y demás. Pero para entrar de lleno en lo que es el conocimiento científico, el punto en la historia de la ciencia hay un punto de quiebre donde se reconoce como el primer evento pensado en términos de desastre y abordado de manera científica, y fue el terremoto de Lisboa de 1755, que se pensó como se habló de la noche del mundo, por ahí podríamos decir la noche del mundo occidental, ¿no? Bajo este tipo de conocimiento científico del occidente. Pero bueno, fue un desastre que fue realmente una tragedia en todos los sentidos. O sea, por la cantidad de muertos y por cómo impactó, porque fue un terremoto que se estima fue de magnitud, escala de Richter, entre 8,5 y 9,5. Obviamente no habían en ese momento sismógrafos ni sismómetros, así que no podíamos saberlo con exactitud, pero en base a los daños, eso es lo que hubiera representado. Y lo que se generó fue una tragedia tal que después generó un maremoto y después incendios. ¿Y por qué se piensa un poco que este fue como un antes y un después dentro del conocimiento científico y por ahí dentro de la geociencia también? Porque cambió, no solo fue el hecho en sí mismo, sino el contexto histórico y social que ocurría en la época. Y pensemos que para esa altura ya había ocurrido las revoluciones científicas de Galileo y de Copérnico, y habíamos pasado del geocentrismo al heliocentrismo, y estábamos como iniciando la edad, como el iluminismo. Entonces había como una cuestión muy candente en el pensamiento, de pasar de un pensamiento más también vinculado a la religiosidad, a pasar a un racionalismo. Y un poco esas son las marcas que deja este terremoto en términos sociales. Entonces, esto que decíamos, en ese momento habían como grandes discusiones entre Voltaire y Rousseau, que eran dos filósofos de la época,
Y ahí medio que se debaten bastante, ¿no? En esto que decíamos, bueno, de pasar de que todo desastre venía de una idea de una divinidad y de una cuestión de que, bueno, no lo podíamos explicar, pero era algo que nos correspondía y que algo bueno iba a tener todo esto, era tal el impacto de la tragedia que ella ya ni siquiera ese esquema mental les cabía, digamos, bajo todo, obviamente, todo un montón de debates que se estaban dando también en la época. Entonces, por ejemplo, vemos ahí que Voltaire escribe un poema sobre los desastres y habla, dice, pueden los filósofos seguir considerando, al oír los gritos de los portugueses, al observar el sufrimiento y la muerte, que toda forma parte de la providencia dispuesta por un Dios benevolente. Todos esos cadáveres son los cuerpos de pecadores, justas víctimas de la ira de Dios a causa de sus crímenes. Entonces ahí hay un cuestionamiento obviamente del pensamiento religioso y por el otro también una contestación, porque se punzaban bastante, era un debate bastante interesante entre Voltaire y Rousseau le contesta diciendo, bueno, sin apartarme del asunto de Lisboa, admite usted, por ejemplo, que la naturaleza no construye 20.000 edificaciones de 6 o 7 pisos y que si los habitantes de esa gran ciudad hubieran estado más equitativamente distribuidos y menos hacinados, los daños hubieran sido mucho menores y quizás insignificantes. Entonces, como solamente en ese intercambio hay mucho de las componentes que representan a la gestión de riesgos de desastres, ¿bien? La parte de edilicia, por ejemplo, y todo que es un poco lo que después se va a ir condensando. Pero también hacer hincapié esto de que las raíces siempre, digamos, no se pueden identificar en un solo hecho que conmemora y cambia, ¿no?, la historia, sino que ya se van vislumbrando, digamos, desde épocas más antiguas. Y en eso también se concibe en este episodio el desastre como un problema científico. ¿Y por qué? Porque ahí aparece Immanuel Kant, que era un alemán, y empieza a hacer este desarrollo que un poco desde la geociencia se realizan, que es, bueno, estudiemos las causas. Bien, que eso, entonces escribe él 3 artículos, un año después del terremoto, sobre cuáles podrían ser las causas y cuáles son los fenómenos naturales que se evidencian posterior al terremoto. Eso por un lado, entonces vemos como todas las líneas, cómo van, digamos, cómo se empiezan a ver los distintos rasgos que forman a la gestión del riesgo. Y por otro lado, un estado intervencionista. ¿Por qué? Porque aparece Marqués de Pombal, que era parte del gobierno en ese momento, del Estado en realidad, y empieza digamos, a tomar decisiones sencillas, pero que también hoy se ven a la hora de una catástrofe, un desastre, que tiene que ver con, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos primero a enterrar a los vivos, horrible, a enterrar a los muertos y darle de comer a los vivos, y a desarrollar como una serie de estrategias que tienen que ver con eso. Lo que hicieron fue una serie de encuestas donde le preguntaban a la gente qué había sentido, qué daños se habían causado y una serie de información que se empezó a recopilar. Entonces es como todo este evento se marca un punto de inflexión en la historia de la ciencia y es el primer, digamos, desastre moderno en tanto el conocimiento moderno que surgía en la época, que tiene mucho que ver con el tipo de conocimiento que nosotros producimos. Entonces, así en un salto de escala muy grande, de casi 2 siglos, pero bueno, esas líneas siguieron evolucionando de alguna manera, de manera dispersa. Y es en el siglo XX donde empiezan a caer, digamos, como de manera más definida ciertos conceptos que tienen que ver con el riesgo. Ya no es solo un desastre, sino que aparece el riesgo y ese riesgo va a estar vinculado a ciertos elementos que van a ser la amenaza y la vulnerabilidad. Y a su vez, otra terminología, ¿no?, que se va poniendo sobre la mesa, como la resiliencia, la mitigación y prevención del riesgo. Entonces, hasta 1920 hay una concepción del desastre como si fuera un producto inevitable de las fuerzas naturales extremas. O sea, simplemente yo ahí estoy poniendo el foco en lo que es la amenaza o lo que hoy llamamos peligro o amenaza. Bien, o sea, que es como se define, ¿no? Como está acá escrito que dice que es un evento físico de carácter extremo, un terremoto, una erupción volcánica o un huracán,
eran en sí mismos un desastre y su gravedad pasó a ser considerada en función de la severidad, magnitud e intensidad del evento físico. O sea, esto es parte bastante de lo que nosotros hacemos, que es, bueno, nos encargamos del fenómeno físico y a partir de ahí estudiamos, lo tratamos de cuantificar y de medir, y en el fondo la búsqueda es, y la búsqueda ha sido desde las ciencias naturales y exactas, un camino hacia la exactitud, hacia esa precisión, ¿no? Como abordamos una zona más restringida, más acotada en la investigación y tratamos de definir los parámetros a través de valores cuantitativos de magnitudes físicas. Pero ¿qué pasa? En 1970, en América Latina, ocurren una serie de eventos desastrosos o catástrofes que son como el terremoto de Perú de 1970, el de Guatemala del 76, Nicaragua 72, y la verdad que son también, digamos, desastrosos en términos de la cantidad de muertos. Obviamente algunos, bueno, no es la idea entrar en las particularidades de cada uno de estos terremotos, pero bueno, algunos iniciaron como un terremoto y dispararon otro tipo de desastres como aluviones y así. Entonces, todo esto y el nivel de muertos y las catástrofes, de nuevo, pone el ojo a volver a pensar, ¿no? Y a revisar, acá hay un poco una vuelta de rosca que ya se venía igual pensando y trabajando, que es como, bueno, aparte del fenómeno que ocurre, existen otros elementos que constituyen, digamos, a que derive en un desastre. Y eso es, así surge un poco el concepto de vulnerabilidad. La vulnerabilidad, donde en el fondo lo que va a hacer es, como dice Cardona, va a poner el foco en las propiedades físicas del sistema. O sea, más allá de que, o sea, a diferencia del desastre, ¿no? Que era una fuerza inevitable, externa, natural, de la cual yo no puedo incidir, aparece la idea de vulnerabilidad, que obviamente con el tiempo y hasta hoy va mutando porque va teniendo distintos matices. Pero bueno, de hecho acá hay un reporte de Naciones Unidas en donde de alguna manera se juntan dos escuelas que venían desarrollándose de manera paralela, la escuela estadounidense y europea, y se sintetiza tal vez en este reporte en donde hace esbozo de cuáles serían los elementos que componen el riesgo, la vulnerabilidad y ahí como natural hazards, la parte de peligros, ¿bien? Obviamente las definiciones también hacia adentro no les voy a leer porque también van mutando con el tiempo a la hora que se crean, digamos, de alguna manera nuevos consensos. Pero bueno, ahí aparece eso. Y por último, lo que nos termina como de derivar hacia la gestión integral de riesgos es la tectónica de placas. Digamos, el pensar cómo la tectónica de placas genera un aporte en la gestión de riesgos es muy interesante porque, a ver, hasta 1800, desde la época en que se empiezan a estudiar los desastres en la Edad Moderna, se lo concibe como eventos aislados, o sea, los terremotos, los volcanes y demás. Cuando todo eso, y gracias a la recopilación de un montón de información de un montón de científicos y científicas, llegamos y se consolida en los años 60 la tectónica de placas. Entonces, totalmente subjetivo, ¿no? Ese cuadro dorado propio de venir de la geociencia, pero realmente marca un antes y un después porque el hecho de que de repente hayan fenómenos que yo puedo de alguna manera saber dónde se van a producir o potencialmente dónde van a ocurrir, que obviamente es distinto a hablar de predicción, propiamente dicho, pero sí me esboza alguna idea de hacia dónde tengo que tener una articulación más fuerte en términos de gestión del riesgo. Entonces es así como en 1970 se piensa como que se da origen a todo esto que es el marco teórico, el cuerpo teórico y conceptual de la gestión integral de riesgos de desastre y que después de eso ya, bueno, avanza digamos como el último periodo de la gestión del riesgo y que también tiene que ver con un último aporte científico que se da en los últimos años que tiene que ver con la parte de las ciencias sociales. De la manera en que ellos también van a empezar a articular con otras teorías que se vienen desarrollando en el momento, y entonces cómo termina así de nutrir a este paraguas, digamos, de conceptos articulados. Entonces, en el orden mundial, hay una seguidilla también y un orden de procesos que se fueron dando, pero en términos generales,
se fueron estableciendo ciertos consensos, por sobre todo a través de la Organización de Naciones Unidas, y eso a través de distintas agencias que se fueron desprendiendo. Algunas por ahí exceden la idea de desastres que concebimos nosotros desde la geociencia, sino trabajando con otras temáticas, ¿no? Y bueno, y se da esta serie de periodos que en el fondo, si lo pensamos a grandes rasgos, parte de los años 70, pensando solo en la idea de asistir en casos de desastre, a llegar a los 2000, 2007, en donde, bueno, ya es más complejo y se piensa en estrategias internacionales para la reducción de riesgos de desastre. Y en ese mismo camino, pero a escala latinoamericana, también hay muchos aportes, y en eso por ahí puntualizar la red, que es una red que nació en el 92, pero que continúa hoy vigente, y que tiene que ver con establecer una red de investigadores de ciencias sociales latinoamericanos, y que también van a empezar a puntualizar sobre ciertas temáticas. Una de ellas, por supuesto, inicial fue, bueno, hay un montón de escuelas europeas y estadounidenses. ¿Cuál es la producción que desde Latinoamérica y del Caribe existe sobre nuestros desastres y nuestras comunidades? Entonces, ahí también ellos se arman, digamos, de ciertos pilares y de ciertos elementos, y uno de esos que es importante es uno que ya se venía trabajando también en otras escuelas de pensamiento, pero que tenía que ver con que los desastres, vamos a dejar de llamar a los desastres como desastres naturales, porque no lo son, porque tienen una serie de componentes sociales y, como dijimos, de sistemas, de vulnerabilidades, que hacen que, bueno, que los desastres entonces no sean naturales desde, ¿no? Desde estas visiones. Todo obviamente lo podemos discutir después, ¿no? La idea es plantear ciertos elementos interesantes que fueron surgiendo con el tiempo. Y después, por otro lado, salirse del foco de que un desastre, o sea, que solo vamos a abordar estos desastres, estas megas catástrofes, sino que vamos a trabajar más en menor escala, en gestiones locales del riesgo, y entonces a trabajar más con las comunidades de manera más cercana. Y por otro lado, otras líneas que también ya se venían discutiendo en Alemania, por ejemplo, que es, bueno, las teorías sociales de riesgo, y decir cómo se vincula el riesgo con el desarrollo y con el ambiente. Y qué pasa con nuevas tecnologías que se aplican en el ambiente, qué riesgos potenciales se ocasionan y demás. Bueno, la plataforma esta de las redes es interesante, hay muchos artículos más del estilo antropológico y sociológico, pero son interesantes por si alguien quiere después chusmear. Y después, algunos otros aportes también desde otras disciplinas, de la disciplina desde la comunicación, y ahí también aparece, él es un investigador también perteneciente a la red, y él habla un poco del desastre como problema de incomunicación. Y ahí, bueno, una cita de él es, si ocultamos, es decir, si escuchamos con cuidado las causas de los mal llamados desastres naturales, encontramos casi sin excepción que en la generación de las condiciones que propician que un fenómeno de origen natural o humano genere un desastre, existen problemas de comunicación, o más bien de incomunicación evidentes. Incomunicación entre las comunidades y los ecosistemas, incomunicación entre los científicos y quienes toman las decisiones económicas y políticas, incomunicación entre los investigadores y las comunidades, entre los autores, entre las autoridades estatales y el sector privado, entre organismos internacionales y los actores nacionales y locales, entre quienes planean y llevan a cabo el desarrollo y quienes acuden a socorrer las víctimas de los desastres, ¿no? Entonces, acá tiene obviamente un contenido mucho más social, político, pero pone también en evidencia un tema central, que es esto de los diálogos entre la investigación, las investigaciones que hacemos, qué pasa con la parte estatal, la parte política y de las herramientas de ejecución, y cómo se articulan para que no queden como entidades aisladas, y todo el conocimiento por ahí que nosotros producimos desde las geociencias tenga un flujo y finalmente llega a la comunidad, que es el destinatario final. Y bueno, ya por último, ya cerrando, este
digamos, estas definiciones en realidad no pertenecen en realidad a un artículo que yo encontré que tiene que ver con una tesis de grado de un chico de La Plata, de acá de Argentina. No está publicado, pero me pareció igual súper, me gustaron las definiciones, por ahí son las que yo considero más representativas, pero también creo que cada uno tiene como una visión de lo que es la gestión del riesgo y digamos, lo que representa, y la idea era acá en la charla como ponerlo un poco en diálogo, no venir con las certezas, ¿no? Traer como un pantallazo de cosas, porque creo que también está muy vinculado a la labor de investigación de cada uno de nosotros y desde dónde estamos, o sea, el lugar que ocupamos y cómo lo contextualizamos, digamos, con el resto de la sociedad. Y en ese sentido, él dice que los desastres van a ser, los concebimos como el testimonio vivo de la ruptura de los lazos entre las personas, con y entre las instituciones y con el contexto ambiental. Y dice que la gestión de riesgos de desastre es una convergencia de disciplinas en transformación permanente, política, participativa, democrática y crucial en la búsqueda de un desarrollo real y sustentable. Es el nexo, la amalgama que permite acercar y unir distintos actores sociales. Entonces, un poco con eso, la idea era finalizar ahí la charla, no me pasé de tiempo, hice los 20 minutos, pero bueno, era un poco traer eso sobre la mesa y charlarlo, porque por ahí son conversaciones que desde las geociencias no las tenemos y están buenas y creo que aportan también a la hora de hacer investigación. Así que bueno, hay un par de referencias también por si a alguien le interesa y si alguien quiere tener más bibliografía, le puedo pasar y bueno, nada, eso. Muchísimas gracias por la escucha. Y con eso ya termino la charla. No sé si se escucharon todos los perros de afuera que ladraban, pero espero que no se haya entendido. Se escuchó muy bien. Muchísimas gracias, Sol, por tu charla increíble. O sea, yo creo que estas instancias justamente son necesarias para poder hacer como un recorrido justamente histórico de cómo ha evolucionado este concepto de riesgo. Yo, al menos yo en mi experiencia personal, estudiando geofísica, geociencias, nunca en las clases yo creo que este tipo de temas no, si bien personas particulares los mencionan, como que no existen cursos o como especializaciones específicas para que podamos conversar de estos temas. Estudiarlo, entonces creo que nos hagas este recorrido, cómo ha evolucionado el concepto a través de la historia, cómo se ha ido repensando todo el tema de riesgo y haciéndonos también la invitación a reflexionar de nuestra labor, es muy relevante. Y nada, ahora hacemos la invitación a las personas que están aquí participando de esta charla si quieren hacer preguntas, si quieren comentar. La idea de esto es que sea una discusión, así que también si quieren pueden escribir en el chat en preguntas y respuestas o pueden levantar la manito y hablar si quieren hacerlo como más discusión, más de persona a persona, así que están invitados, invitadas a que ya tienen la palabra. No sé si hay alguien. Sí, yo creo que está bueno mientras vamos a hablar. Pero sí, creo que está bueno también que por ahí, sí, tiene que ver en realidad con pensar el rol que tenemos como investigadores y bueno, que también este sea un espacio desde SZ for Grads de pensar esas cosas o charlarlo, ponerlo sobre la mesa y bueno, está bueno. Ahí está el Seba. Y adelante se va. Bueno, buenísima la charla Sol, la verdad. Ya sabes que me encanta el tema. Me parece que es algo que hay que empezar a trabajar mucho más ahora. Y nada, yo la verdad que poco informado, muy bueno. Nunca había pensado realmente, más que cuando me lo habrás comentado, en la evolución del concepto. Y mi pregunta es más si vos tenés idea, porque yo no lo he visto
desde laboratorios, instituciones de acá de Argentina, las que conozco también de Chile, seguramente algunos de las colegas nos pueden decir, y en Europa tampoco, por ejemplo, que en institutos, en cátedras de ciencia de la Tierra específicamente, que esto se trate o se dé. Sí he visto que se haga eh, hazard y risk, ¿no? Pero muy desde el punto de vista de strong motion, probability, siempre desde el punto como muy científico, desde las ciencias exactas, digamos, o naturales y muy poco desde lo social. ¿Vos conocés de algún lugar alguien que tenga o como un departamento armado o una cátedra, algo? Claro, sí, yo lo que veo, e inclusive como buscándolo, veo inclusive como diferencias entre Chile y Argentina, como que yo veo que en Chile está más articulado, inclusive hay una visión, digamos, desde distintas instituciones, hay un marco o están como que hay espacios de investigación para la gestión. Y en Argentina, para mí, si uno analiza particularmente acá, eh, está como muy restringido o como muy fraccionado el conocimiento. En términos, por un lado, de instituciones, porque es eso, es como que hay un recorte muy amplio por ahí desde las instituciones y los objetivos que tienen, y entonces, bueno, también es difícil, ¿no? Y es la trayectoria de cada país y cómo se ha ido articulando, pero es cierto que han habido ciertas iniciativas, particularmente acá en San Juan, que es donde vivimos, porque por lo que fue el terremoto del 44, y a partir de eso marcó que el Instituto Nacional de Prevención Sísmica estuviera acá, y que sea la zona de Argentina de mayor peligro sísmico, hace obviamente que las iniciativas surjan más de acá, pero siguen estando aisladas entre por ahí gente que viene más del área de la arquitectura y gente que viene más del área de la ingeniería o de la geofísica. Y eso está disgregado. Yo lo que veo es que por ahí en ciertas cátedras o en las carreras por ahí de geociencias más vinculadas a la geología, hay ciertas cátedras, pero no que se aborda así como sustancial, ¿no? Porque tal vez es un tema más particular de investigación, pero sí veo que tal vez para mí la diferencia es en quienes tienen por ahí epistemología en sus carreras de base o no. Y tal vez ahí la importancia, yo creo, de que exista esta área donde uno de alguna manera piensa el lugar de la ciencia y digamos, la labor que está realizando, desde qué perspectiva y desde qué foco, digamos, desde qué, uno dice posición epistemológica, ¿no? Pero desde qué lugar científico yo estoy investigando. Si lo hago, digamos, desde el positivismo y un poco trabajo con, bueno, desde ese lugar, a partir ¿no? De lo empírico, obteniendo datos, pero como ir reconociendo un poco desde qué lugar uno habla. Y yo creo que tal vez esos espacios, el espacio que yo podría definir es más los espacios epistemológicos, ahí uno hace un recorrido, ¿no? de la historia y la filosofía de la ciencia y te permite entender qué rol, en qué lugar estamos nosotros, ¿no? Pero no veo tampoco que haya, sí, como una cátedra, un espacio o una institución que acá en Argentina un poco aglomere y permite el diálogo entre las disciplinas. Pero está buenísima tu pregunta, Seba. O si de repente alguien tiene alguna información y sabe, ¿no? De la Sí, existencia de alguien ciertas de entidades, Chile. está bueno. ¿Sabes si hay algo así más relacionado, pero como armado, ¿no? Alguien que lo esté investigando, porque por ejemplo Sol está en San Juan, pero está haciéndolo con una mezcla de directores entre Buenos Aires y no sé, ¿hay alguien de Chile sabe si hay algo así? No saben. Yo sé que está Sigiden, que un poco lo veníamos chumeando, y ellos hacen investigación para la gestión. Eso es lo único que yo he visto así más, pero no tengo un acercamiento a ellos ni nada. No sé si alguien de Chile sabe. Voy a meter la cuchara, Ujú. pero sí, justamente en Chile está CIGIDEN, que es es el Centro Integrado de Investigación de Riesgos y Desastres, y, y justamente el objetivo de CIGIDEN es ese, es integrar las distintas disciplinas para poder, en el fondo, abarcar desde lo que es como la física misma de los desastres, de los fenómenos, hasta llegar a las comunidades
Es un centro que tiene, que hay tanto como geocientistas, como antropólogos, como economistas, hay muchas áreas. Pero igual eh, cuesta llegar a... Es un centro que en el fondo es es un proyecto de gobierno, o sea, de estos proyectos científicos grandes, como que se ganan tantos años de auspicio, digamos, y bueno, ahí intentan como avanzar en lo que más se pueda, pero es cierto que hay una traba enorme como entre la investigación que se realiza y eso llevarlo a como más a terreno, más a gobierno, a políticas públicas. Todavía hay ciertas trabas por lo que yo entiendo, tampoco soy experta. Y mira, y en los comentarios están diciendo Rodrigo Raúl que en la Universidad de Chile está CITRIP, que es el equivalente a CIGIDEN de la Universidad Católica, y también está el Instituto ITRENT. Está bueno eso para saber. Bueno, hace rato Bien, que entonces, Patricio tiene la mano alzada, así que le vamos a dar la palabra para dale. continuar con la discusión. Hola, muchas gracias. Estuvo súper buena la charla, esa como perspectiva que existe sobre el análisis como más filosófico. Sobre todo, por ejemplo, como sabiendo de que Immanuel Kant igual había hablado de temas que después, por ejemplo, en la física se usaron como el concepto del tiempo propio que usó Einstein después. Entonces yo quería saber qué más pues, o sea, nunca he leído algo de Kant que hable de terremotos propiamente tal o de desastres. Entonces no sé qué tanto, o sea, si nos puedes hablar un poco más sobre qué sabes tú sobre lo que Kant desde la filosofía hablaba sobre los desastres, quizás ahondar un poco más en ese tema. Buenísimo, Patricio. Bueno, gracias por compartir ahí. Sí, lo que, como que él abordaba, yo no he profundizado en los textos que él escribe, tal vez son muy incipientes y se toman como inclusive el inicio de la sismología. Algunos dicen que ese hubiera sido el inicio, pero bueno, también eso es un debate. Pero bueno, él lo que sí hace son esos tres artículos donde él plasma un poco sobre el terremoto de Lisboa, pero yo no sé si después sigue un camino profundizando o qué evidencias más puntuales da desde, bueno, desde su visión. Pero bueno, habría que ver y buscarlo. Yo la verdad que no profundicé. También pienso que debe ser medio engorroso. No sé qué tanto están traducidos esos textos y qué tanto uno podría como meterse ahí y hurgar un poco más, a ver si hay como ciertos elementos que él dio inicialmente y que por ahí después se desarrollaron o se tomaron por otras personas. Pero bueno, igual está bueno, me deja pensando a ver qué más se puede hurgar ahí. Gracias. No, gracias a vos. ¿Alguien tiene algún otro comentario o más preguntas? Entonces yo, bien, Rodrigo Raúl, adelante. Hola, oye, nada, muchas gracias, les felicito por estar interesado en estos temas. Yo la verdad es que soy de una generación un poco mayor que ustedes y me dedico justamente a esto. Parte de mi trabajo, mi desarrollo profesional es esto y es algo que, como bien decía Sol desde un principio, o Valeria, no me acuerdo una de las dos, que desde un principio es algo que nadie te enseña en la universidad, nadie te enseña en la cátedra propiamente tal, que es algo que ha ido sonando poco a poco más fuerte y cada vez se toma más conciencia y de alguna forma me interesaba mucho estar en esta charla porque justamente me interesa mucho la visión que puedan ver y solo un comentario que yo creo que el mayor desafío que se tiene justamente en la gestión de riesgos de desastres ahora es hacer converger las miradas de los investigadores que son ustedes con las personas que toman decisiones y llevar la ciencia, los avances de la ciencia a avances prácticos que permitan que quienes toman decisiones puedan creer realmente en los datos científicos, porque es típico que en el trabajo que nosotros realizamos nos dicen, ponte tú,
no, acá nunca ha ocurrido un maremoto en una zona que tú sabes que va a haber ocurrido un maremoto. O no, acá nunca tiembla tan fuerte. Justamente pongan ojo que porque no ha temblado tan fuerte es porque quizás algo se está preparando. Y llevar esa ciencia, que es ciencia de primer nivel, que están desarrollando en sus carreras a ese ámbito, creo que es una herramienta súper potente y que es el mayor desafío. Así que nada, gracias, de verdad, muchas, muchas gracias. Eh, y eso, quería hacer ese mensaje quizás, no sé. Gracias. No, gracias a vos, Rodrigo. Aparte me parece que está bueno como un poco también esta mezcla y yo creo que el aprendizaje, yo creo que desde Chile se tiene mucho más avanzado que en Argentina, desde todo, desde la política de datos que existe, digamos, desde un montón de aspectos. Y creo que ese intercambio o poder inclusive, digamos, hacerlo en este marco Chile-Argentina, también es mucho más rico desde mi lugar. Y yo creo que también un poco es algo como generacional de cómo vamos trabajando intergeneracionalmente también para, bueno, seguir articulando y también para seguir en este sentido de llevarlo un poco a la comunidad y ir estableciendo redes. Así que si encima vos estás hace un montón en la gestión del riesgo y te tomaste el tiempo de venir y de compartir y de charlar, bueno, yo te lo agradezco un montón. De nada, gracias. Aquí en el chat, Catherine Lemuy dice: un agradecimiento por la charla. Soy tesista de pregrado de geología y mi trabajo de tesis es en relación a la vulnerabilidad social y el riesgo volcánico. Su charla me ayudó a abrir algunas ideas para mi discusión. Bueno, qué bueno. Sí, también por ahí si llegas a necesitar material o bibliografía, que por ahí también es dispersa, eh, nada, puedes comunicarte y vía cualquier vía, Instagram pongo mi mail ahí y te puedo pasar por ahí algún marco teórico, cosas así que hablen, porque hay como muchos elementos eh, que pueden servir. También se trabaja mucho esto de percepción. Yo abordo más que nada eso, percepciones sociales. Entonces, nada, puede servir compartir el material. Así que ahí te voy a poner mi mail. Bueno, yo también quería hacer como una pregunta o comentario quizás que encontré demasiado interesante el tema de lo que es la incomunicación, como que me gustó mucho, de hecho no había escuchado esa palabra tal cual, incomunicación, y justamente cuando lo mencionabas, hablabas que está el tema, o sea, desde muchos ámbitos, pero particularmente está la incomunicación entre investigadores y comunidades. Y nada, quería como abrir la conversación como para ver cómo crees tú solo o quizás alguien más de aquí que podamos nosotros que somos investigadores e investigadoras, cómo podemos abordar justamente esta problemática de que en general las comunidades, la sociedad, como que está demasiado desligada de los científicos, es como si estuviésemos en, no sé, en mundos distintos, opuestos, y justamente yo creo que lo que más nos llena a los quienes investigamos es poder como aportar a la sociedad, yo creo, y poder llegar a las comunidades, pero justamente siento que hay cierto, como si hubiese una barrera. Entonces, ¿cómo poder abordarlo? Sí, para mí, o sea, para mí algo clave que también ahí no sé si responde un poco como a las estructuras institucionales, pero acá pasa mucho que uno para poder hacer carrera de investigación y poder acceder al sistema, los criterios siempre pasan por ahí por el tema de las publicaciones.
que de hecho está buenísimo y me parece un mecanismo de validación súper interesante, pero siempre se ha relegado como la parte bueno, la parte de divulgación, o ni siquiera es divulgación en sí misma, pero sí difusión de las investigaciones, o esto mismo que estamos haciendo, la idea de tener redes y proyectos, o que ya ni siquiera, digamos, hay límites muy finos también en investigación y extensión, entonces hay puntos intermedios que podrían, digamos, ser eso de articular entre, por ahí es como que están por un lado, uno tiene que terminar respondiendo a hacer proyectos de extensión y proyectos de investigación y traspasar, como que yo he visto acciones llevadas a cabo así, como de manera más aislada y puntuales, de gente que se involucra así. Pero por ahí sería interesante que dentro de los requisitos que uno necesita para poder ingresar a los institutos de investigación y se tomara también en cuenta toda esta parte más de, bueno, las entrevistas periodísticas, porque siempre es como lo relegado, el tiempo extra que uno le dedica como investigador o futuros investigadores para poder, ¿no? Como porque quiere hacer eso, porque tiene un sentido social y entiende su investigación y hacia dónde esa persona quiere ir. Pero estaría bueno también que siempre hubiera como un marco en donde eso también se valide para que uno tampoco, porque no puede hacer todo ad honorem o dedicarle demasiado tiempo, porque después, bueno, te quedas sin los mecanismos reales de mantenerte económicamente. Entonces, yo creo que juega todo eso también. No sé si ahí mandé el mail bien, si apareció en el chat. Sí, bueno, sí, sí, ahí está, ¿no? A ver si se ve, ya está el mail. Sí, listo. Bueno, eso. Bueno, chao Rodrigo, muchas gracias. Bueno, yo creo que si no hay más preguntas, entonces vamos a cerrar este ciclo de charlas. Muchísimas gracias, Sol, por tu enorme presentación y contribución. Y nada, para cerrar también queremos obviamente dejarles la invitación a reflexionar sobre estos temas porque es parte de nuestra labor. Y bueno, y esta charla va a quedar grabada, ya se está grabando, así que pronto la subiremos a nuestro canal de YouTube por si la quieren repasar y volver a mirar. Y nada, eso, nos estamos viendo entonces en un próximo ciclo de charlas. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias, Vale. Gracias por invitarme.